Buenas, buenas, ¿cómo están? Gracias a todos los que están del otro lado, los saludamos. Hoy un día caluroso, ¿no? Se hace, pero bueno, acá estamos, otro programa más, compartiendo la palabra de Dios y experimentando esto que nos viene hablando cada uno en lo personal y como grupo. Así que, Dani, si querés, ¿me podés contar qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la alimentación de los 5000 y para muchos es conocida como la historia de la multiplicación de panes y peces. Muchos habrán escuchado, para mi sorpresa yo quedé sorprendido porque a medida que veníamos viendo en diferentes evangelios, nos encontramos con que en ningún lado existe la palabra, ¿no?, multiplicar panes y peces. Así que bueno, ya con el título ya me llevé una sorpresa a lo que yo creía, ¿no? No sé si a ustedes le habrá pasado algo similar. Sí, en el imaginario popular siempre se cree en eso. Hablamos ya del milagro, decimos multiplicar panes y peces, y hasta en diferentes lugares también se ve cómo están en los panes, los peces, y se ve ese tipo de ilustración. Claro. Ese título que lo han puesto por decir, bueno, se aumentó, ¿no? Por ver esto de aumentar los panes, los peces, la cantidad que había, pero qué mal utilizada la palabra multiplicar en esto cuando no lo dice en la Biblia. En alguno de los 4 evangelios donde está el relato, lo nombra y lo dice. Sí vemos la palabra multiplicar en la Biblia, pero no habla de esto en la alimentación. Claro, no habla exactamente de este hecho puntual, que es el que estamos encontrando en Lucas 9, empieza en el artículo 10. Bueno, ese es el tema que vamos a estar viendo hoy y tratando de comprender qué es cómo es Dios, ¿no? Y qué es, cómo podemos obedecerlo o entenderlo en este tiempo, qué se refiere a lo que podemos aprender, ¿no? Si les parece y están de acuerdo, podemos empezar a leer. Si te parece, Ivana. Sí. Bien. En Lucas 9, versículo del 10 al 17, vamos a leer y vamos a compartir. Y dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: denle vosotros de comer. Y les dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndose sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 12 cestas. Bien. Sí, disculpa, No. interrumpí. Me gustaría, o sea, que podamos entrar en un contexto, ¿no?, de cómo es que llegaron, ¿no? Acá dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. O sea, si arrancamos a leer desde este pasaje, no tenemos ni idea quizás de qué sería lo que habían hecho o qué es lo que le querían contar. Así que sería importante como poder entender un poco cómo llegamos a esta escena y qué es lo que está queriendo decir, ¿no? ¿A quién estaba hablando también? Sí. Claro. En el contexto inmediato vemos que
ya había elegido a los 12 discípulos y ahora los comisiona y los envía a una misión. Vamos a ir más adelante al capítulo 9:1. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Entonces nos comisiona a proclamar este mensaje del reino de Dios, que es lo que estuvimos viendo. Aparte, Ivana leyó también acerca de esto, que seguía enseñando a las multitudes acerca del reino de Dios. En ese contexto ellos venían de un trajín, venían cansados, venían con hambre. Es más, Jesús le dijo, no lleven ni alforja, ni bolso, no lleven pan, no lleven bastón, no lleven nada. Ustedes van a tener que bastarse y confiar en mí, en esta autoridad y esta palabra que les estoy dando. Entonces, en ese contexto, ellos vienen y traen este reporte y ¿qué pasa? Aparece la multitud. Pero teniendo en cuenta que Lucas va a hacer un desarrollo, ahora lo está haciendo desde Galilea, vimos todo lo que fue el nacimiento, vimos la tentación, vimos bastantes cosas en el programa, pero ahora vemos en este contexto de Galilea que te está dando como diferentes milagros para mostrar la identidad de Jesús, para que Él pueda ser reconocido por los 12 también. Quería leerles Lucas 8. Sí. Lucas 8:25, donde dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Ya se plantea esta pregunta de quién es. Entonces vemos acá que calma la tempestad y ante los ojos los discípulos, porque ellos están en la barca, ¿qué dice? Yo soy. Entonces se está manifestando de diferentes maneras. Y esa pregunta empieza a retumbar. Después en el relato que nosotros Lucas va narrando en el 9, aparece lo que es la muerte de Juan el Bautista. ¿Qué pasa? Herodes hace esta pregunta. Entonces una pregunta que va a marcar un antes y un después en el libro. Claro. En el 9 dice, y dijo Herodes, a Juan yo le hice, 9:9, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas y procuraba verle? Entonces esa pregunta se empieza a marcar en el libro diciendo, ¿quién es este? Que vamos a ver que el capítulo 9 marca un antes y un después en el libro de Lucas, porque se hace esta confesión, que después lo vamos a tocar. Pero en ese contexto inmediato vamos viendo que Jesús a través de los milagros está manifestando quién es. Pero vamos puntualmente a Es como que está revelando ya poquito, ¿no? ¿Quién es? O sea, su identidad, pero no solo a sus discípulos, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, sino a Herodes y varias personas. Ya era una pregunta que empezaba a inquietar a todos. Sí. Esta persona está llamando demasiado la atención. Y Juan ya murió. ¿Quién es? ¿De Claro, dónde salió? claro, sí, es como que es impresionante, ¿no? Y eso me llama la particularidad, porque mientras yo lo leía decía, pero ¿cuándo hizo milagros? ¿Por qué no tiene tan en claro lo que está pasando? Pero sí hace el tuntún de que es alguien importante y está abriendo la vista a los ciegos, haciendo sanidades, ¿no? Entonces como el reino está cerca. Algo quiere remarcar con Y todo claro, es verdad, porque Juan no había hecho esas cosas. ¿no? Juan estaba bautizando, haciendo todas esas cosas, pero me imagino para Herodes, si realmente se lo preguntó, habrá sido un disparate, ¿no? Porque él lo hizo ahorcar y que aparezca, que haya redimido o algo. Imagínate, debe ser una pesadilla, ¿no? Matás a alguien y aparece una. Sí, ¿quién será este? Qué locura, ¿no? Sí, pero ni aun los discípulos todavía tenían en claro y después lo vamos a ir desarrollando. Claro. No sé si entramos al tema, vamos a ir. Sí, yo creo que es interesante entender varios puntos, que también vamos a ir desarrollándolo, donde podamos ver toda la actividad que se está dando, ¿no? Porque, y desde dónde empieza la necesidad, y también cómo responde tanto la gente como sus discípulos. Sí. Es interesante que podamos verlo también desde ese lado, porque va a haber una pregunta puntual que también esto que se está dando a conocer y a quiénes también se va a dar a conocer. Y realmente es a un pueblo y es un público amplio, interesante también que lo puedan captar y por ahí no entenderlo inmediatamente, pero sí a medida que está sucediendo todas estas cuestiones, que se va revelando y es revelador también
para lo que está sucediendo, ¿no? Que No, es algo sí. que, como decía Dani, esto de que si se lo está preguntando a alguien que es superior y encima es como que pareciera que está deambulando, Pasa que es como que interesante, ¿no? llama la atención que mueva gente, ¿no? Sí. Porque Porque nos siguen las multitudes, lo veníamos viendo. y como si no vieron programas anteriores, que ya hablamos un poco de esto, pueden hacerlo en el canal. Veíamos como venía gente de diferentes lugares, o sea, no era solo de una región, ¿no? Es como que lo que veníamos entendiendo eso, de diferentes lugares venían gente a verlo, porque querían oír su palabra, su voz, y realmente Sí. buscaban la sanidad, porque veían que podía sanarlos. Entonces, eso es lo que creo que muchas veces llama la atención. Pero él siempre les enseñaba, viste que también estuvimos hablando de que los llamaba para que ellos oigan, les predicaba y después también sanaba como una señal de que el reino de Dios se había acercado. A ellos Claro. le quedaba claro también Sí. que a través de estas señales se estaba cumpliendo lo que nosotros hablamos hoy, el Evangelio, Sí. que es lo que predicaba Jesús, que era el reino de Dios. Claro. Me llamó la atención el versículo 10 que leíste. En cuanto a que ellos empezaron a contar, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho de esta misión, ellos venían y daban un reporte a Jesús. Sí. Jesús, ¿sabes qué? Se sujetaban los demonios, ¿sabes qué? Venían las personas y eran sanadas, o sea que esa autoridad es real. Claro. Y la estoy pasando yo en mi vida porque los 12 lo estaban viendo. Y me llamó la atención en Marcos, en el capítulo 6, habla esta misma situación, pero también teniendo en cuenta que Jesús no solamente los enviaba, sino también que reconocía que estaban cansados, que ellos Claro. necesitaban comer, entonces hace como un parate en este versículo. Como que necesitaban realmente, después de hacer una misión y poder volver exitosamente, porque como explicaste el contexto, irse sin bastón, sin bolsa, sin alimento, sin nada, y poder volver, es como que es un éxito, ¿no? Pudieron cumplir, obedecieron, cumplieron, volvieron, al poder darle un reporte a Jesús. Jesús también reconoce eso. Está bien, tuvieron éxito, no es andar de vuelta. Sentate, descansar, alimentarte, y también el poder dar un reporte me da la impresión de los discípulos al decirle a Jesús, es como sujetarse a Jesús. Y vemos en lo que estuvimos viendo Jesús, después de haber hecho milagros, enseñado todo sobre el reino, siempre se sujetó al Padre, siempre se apartó, por más que lo querían quedarte atrás, alimentar, que los visitara, que vaya a las casas de muchas personas, siempre se ve esa sujeción, ¿no? De poder estar sujeta a la autoridad, de estar, ¿no? Dios es su ejemplo, sujetándose siempre al Padre. No se quedó con ese éxito de que todos te quieren por los milagros que haces, sino que él siempre se apartó, y es lo que también es como están haciendo los discípulos. Después de todo eso, de hacer lo que hicieron los discípulos, yo supongo, esto me lo imagino yo, que a donde habrán ido, habrán creado una revolución, que al sanar enfermos, más gente iba a querer seguirlo. Y poder volver a Jesús es demostrar esa sujeción, ¿no? De estar bajo la autoridad de Jesús. Bueno, esa cadena de, como que se podemos ver eso, o es algo también que te daba, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención del versículo 10 es esto que dice que justamente ellos tomándolo, dice Jesús, no, tomándolo se retiraron. Esto veníamos compartiendo recién. Me parece interesante el tiempo tanto en el que Jesús pasaba con Dios orando, que se apartaba. También Jesús lo invita justamente a sus enviados, a sus discípulos, que fueron a hacer este tipo de trabajo, a experimentar la voluntad de Dios, este poder de Dios. También son llevados y apartados por Jesús, ¿no? Entonces, tanto Dios como Jesús en eso a mí me hace pensar en una característica que ellos tienen de que los invitan a pasar tiempo con Él, ¿no? Entonces es un Dios, es un Jesús que nos invita a estar juntos con Él, a compartir tanto las cosas lindas, ¿no? Como se sujetaban, o las personas fueron libres, fueron sanadas, sentimos la presencia del Espíritu Santo, pero también estas cosas que me siento cansado. La verdad, lo di todo, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que estuvo bueno,
no me imaginé que íbamos a poder hacer tanto. O sea, todo el tiempo nos invita a reflexionar junto con Él, a pasar tiempo con Él y a restaurarnos, ¿no? Eso es fuerte para mí en el versículo 10 porque habla de una relación personal, que es la que Él quiere tener con nosotros. Sí, yo pensaba también esto de hoy cómo nos relacionamos con Él por medio de la oración, hablando y teniendo intimidad. Entonces, qué bueno es cuando uno hace algo para Dios o haces un servicio, el orar siempre previamente, durante y después. Sí. Después tener, creo que muchas veces uno en el afán de decir, bueno, sí salió bien, ay, qué bueno, me siento, le damos gloria a Dios, pero la mejor forma eso de darle la gloria a Dios, de agradecerle y de tener un tiempo con Él después de hacer algo, de que Él nos manda, o de los que hacen un servicio en la iglesia, de decir, bueno, este tiempo me lo tomo para estar con Él. Cómo me relaciono por medio de la oración, escuchándolo, y eso también me hacía reflexionar ese versículo. A pleno. Sí, también pensaba en esto de que mostrando esta humanidad de los discípulos, ¿no? En el sentido de que venían de una caminata y encima lleno de emociones y también capaz que de angustia, pero para contárselo todo a Jesús. Y también él preguntando, o sea, haciéndole esa invitación, ¿no? Y llevándolo, ¿viste? Para tener ese momento con ellos, ¿no? Para también no solo contarles, sino que también, bueno, de felicitar. Yo me imagino ese momento y digo, bueno, pero lo lograste, ¿no? Lo hiciste, llegaste. Y para seguir, no para, bueno, no te detengas acá, sino para seguir, sigamos en trabajar juntos, ¿no? Eso me parece que está bueno verlo de ese lado. También, bueno, como continúa esto hablando, ¿no? De que la gente lo sabe en el versículo 11, ¿no? Y inmediatamente lo sigue. Ahora, ¿cómo responde Jesús a esto? A mí me llama la atención también porque me hace pensar en que aún así, si bien era un tiempo que él había pensado o había propuesto a sus discípulos estar a solas, ven la multitud y él se compadece de ellos. Entonces, en esa compasión también lo que busca es atenderlos, estar cerca, ¿viste? No nos echa afuera. Uno a veces tiene esas actitudes humanas de echar afuera a los necesitados, a los que nos buscan, pero en realidad Jesús aparta ese momento de vuelta y dice, bueno, está bien, esto puede esperar, quizás atendamos a la multitud, a ver qué es lo que necesitan y bueno, qué es lo que les da. También es llamativo. Bueno, siguiendo en el relato del 11, dice, cuando la gente lo supo, les siguió y él les recibió, lo que decía, ¿no? Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. O sea, vemos que Jesús los había llevado al desierto para estar un tiempo con él y era lo que vos decías, ¿no? No solamente esta multitud, esta gente que venía necesitada, se habían enterado de que él iba a estar ahí y los seguía sanando, curando, dicen. Y también surge esto de que los 12 le empiezan a decir a Jesús, ¿no? Bueno, decirles que ya se vayan a aldeas, a lugares para buscar porque ya es tarde. Seguramente la gente venía de lejos, caminando, ¿no? Y si pueden explicar un poco más de eso, porque ¿Cómo es el contexto, ¿no? Esa imagen. Y en el desierto no hay nada. Y como que eso fue lo primero que ellos vieron. Acá de dónde vamos a, qué va a pasar. O sea que ellos tampoco tendrían nada. No. Porque ellos ya, si Jesús les ha dicho no lleven nada, entonces venían sin nada y con hambre encima. Y ahora está apareciendo esta multitud y ahí vemos que ocurre el milagro y pasamos a... Yo veía en ese momento, es como que la intimidad que quería tener Jesús con ellos para que les cuenten, no solo cómo les fue, sino como que se sintieron. Porque era toda una aventura, irte sin 2 túnicas, sin un bastón, sin dinero, sin pan. Dependían de Dios. Y también podemos aprender eso, ¿no? Muchas veces el secreto de poder obedecer, ¿no? Cuando nosotros obedecemos y somos enviados por Jesús a lo que sea,
para los discípulos habrá sido un disparate. ¿Cómo? Ir sin plata, sin bastón. ¿Cómo camino? ¿Sin túnica? O sea, no me puedo cambiar, no me puedo abastecer. Y así nos encontramos nosotros como haciendo este programa. ¿Qué pasó? Pero muchas veces haciendo esto como que decimos, no tenemos los recursos, no sentimos que tenemos la capacidad para hacerlo, el intelecto, y así un montón de cosas más, ¿no? Pero realmente vemos que estos discípulos volvieron y podemos ver, ¿no? Cuando Dios te envía, a ellos les dio autoridad, les dio poder, se puede concluir, ¿no? Se puede llegar a la meta, del objetivo, y bueno, es como que nos deja un poco esa enseñanza. Y Dios quizás ahí quería preguntar, ¿cómo se sintieron? ¿Se puede o no se puede? Es como dar esa devolución. No solo sanaron, predicaron el reino. ¿Cuántos discípulos hicieron? No me han pasado para ir a una cuestión matemática. A ver, ¿cuántos tenés en la célula? Y también pensaba que estos discípulos, al igual que le pasó a Jesús, a donde habrán ido y habrán sanado, la gente que va a querer, te sana. Llamando a gente, trae más, habrán movido multitudes y habrán querido, la gente habrá querido que se queden con ellos en determinado lugar. Y ahí vemos la importancia de ser sujetos, ¿no? A la autoridad que sería Jesús, ¿no? Volvieron a Jesús. No se dejaron saciar, porque también dice que no se queden en ninguna casa, que no se anden paseando. ¿Para qué? Para que confíen en la provisión de Dios y en la dirección, que no hay casualidades, ¿no? Es como que nos deja tú una enseñanza muy abierta para los que muchas veces tememos, ¿no? De obedecer, o siempre vemos, pero pará, ¿cómo vamos a hacer? Queremos que Dios nos explique antes cómo tenemos que actuar para actuar en vez de obedecer y que Dios día a día nos vaya guiando. Y también veía que Jesús en ese momento vino la multitud y nos dijo, no, a ver, la multitud, esperen ahí, que estamos acá en una reunión íntima con los apóstoles, ¿no? Con esta gente que está haciendo lo que yo les digo, con esta gente a los que yo me obedecen. Porque Jesús conocía la intención de la multitud quería ser sano. Y tenía otro grupo que le hacían caso, venían, le contaban la misión, el objetivo que cumplieron. Y Jesús le dijo, no, multitud esperen, porque estamos acá con mis 12, con los que escogí y que me están haciendo caso, ¿no? No, él estaba posible. Él se tomó el atrevimiento de decir, sí, vengan, y también como dice el texto, sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero lo más importante, les hablaba del reino de Dios. Sí. Así que nada, todo eso es como que... Sí, lo está usando como el ejemplo que vamos descubriendo, lo está usando como, bueno, una acción práctica. Ellos vienen de donde vengan, de su entorno, alrededor, y yo creo que a lo lejos ya lo habrá visto Jesús, decís, y pidiéndole al Padre también, ¿no? Pienso yo. Pero también esto de que los acepta, porque hay palabras como en el versículo, ¿no? Dice que 12 comenzó a caer la noche, ¿no? A declinar, o sea, al atardecer. Está mostrando también cómo estaba haciendo en el panorama, ¿no? Y después dice, bueno, esto que se acercaron y después, bueno, despide. Y hay todas unas palabras donde también nos llevan, bueno, y que se alojen alrededor, como queriendo también digitalizar a Jesús y diciéndole, bueno, Señor, capaz que esto es mejor. Y bueno, y me imagino la cara de Jesús diciéndole, ¿no? Y ella dice, denle vosotros, o sea, compartan de lo que ustedes tienen. Y eso también es parte de lo interesante de cómo, con los ojos que está viendo Jesús a la multitud y a los discípulos, aún en la necesidad que está viendo. Tenía compasión. Es que ella también nos está comprometiendo en el reino. A lo primero que hacía, que ellos veían, pero ahora ya fueron al campo misionero, hacia la playa, vieron. Entonces, ahora le está diciendo a ustedes también. En el 13 dice, Él les dijo, denle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimento por toda esta multitud. O sea, les está diciendo que ellos tenían que darle.
Y esto también, si vemos en otros relatos, ni siquiera ellos tenían esos pescados. Es un niño el que tiene los pescados y los comparte con ellos. Claro. Y es más, Andrés. Andrés trae a este niño ante Jesús y es lo que hace de que él pueda también, esto es lo que tiene, y compartirlo con... Vos decís, lo encontramos en el libro de Juan, le muestra a Jesús el que el niño tenía solamente los 5 panes y los 2 peces. Y él les dijo, denles vosotros de comer. Entonces ya los está mandando a qué? Dando un encargo. Ellos ya venían viendo esto. Claro. Entonces los compromete, los hace parte de este ministerio y de lo que viene haciendo Jesús. Pienso esto que la tarea continúa. La tarea sigue, está bien, yo quería descansar. Jesús, quería descansar un poquito. Pero de repente, otra situación puntual. Pensé que íbamos a descansar, Jesús. Bueno, arranca con Jesús, sigue con los 12, 70 y hasta que llegó a nosotros, ¿no? Exacto. Hasta se fue. Y por eso quizás programación. estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Creemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Para que se siga divulgando. Muy bien. No, y aparte esto también de ver, en este momento, no sé si decir como que pusieron un pero es decir, pero ¿cómo vamos a hacer con tanta cantidad? Solo tenemos esto, 2 panes, 3 empanadas, solo tenemos esto. Pero venían de sanar enfermos, venían de hacer cosas grosas. Esto no es nada. Claro, Pero por ellos, eso yo creo no que sé, La vista Jesús es para esto y es humanos, ¿no? Viendo esta situación que a veces también nos abatatamos o nos decimos no voy a poder con esto, sí, no, que iba a buscar otras estrategias y estaba Jesús queriendo ver cómo reaccionaba yo también. Eso Sí. está bueno también, Sí. por verlo. Lo primero que nos sale cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿viste? Son los peros o esa pobre visión que podemos tener de lo natural, ¿no? Bueno, pero solo hay esto. claro. Sin tener en cuenta de dónde venía. ¿no? ¿Cómo voy a poder hacerlo? Tengo tiempo Es para tan humano, hacerlo. ¿no? Le pasó a Moisés, yo no sé hablar, Claro. ¿viste? Y después, bueno, tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, pero es muy, muy de nosotros. Sí. La- A medida que ellos también lo iban conociendo, me quedo con esta pregunta que decía Isa también, ¿quién es este? Claro. Creo que uno, en nuestra vida cotidiana, a medida que lo vamos conociendo, vamos también sabiendo de que Él provee de todas las necesidades de nuestra vida y dónde nos movemos y lo que vamos a hacer, ¿no? Ya sea para Él y también para la vida misma. Sí, ellos no estaban entendiendo. Si nosotros tenemos en cuenta este mismo milagro en los otros evangelios, vemos que en Mateo habla de 5.000. Y después de un tiempo, 4.000. Repite el mismo milagro y ellos siguen sin entender y pensando que está hablando de otra cosa. O sea, nunca logran entender estando ahí. Pero Jesús mismo, si bien tiene compasión de esta multitud, también lo hace con los discípulos. Él se está dando a revelar a ellos. Claro. En un sentido es como la parábola, no está pasando algo, pero para su discípulo es otro mensaje, parece. Claro. Y es como que le genera un despertar de entender algo, ¿no? Y para la multitud no, o sea, me sació, listo, genial. Es algo impactante, algo revelador, pero no transformó la vida de nadie en la multitud, ¿no? Yo creo que la diferencia en esto es que los discípulos, por ejemplo, ya fueron, ¿no? a las aldeas, hicieron todo lo que venimos contando que hicieron, sin recursos. Sí. O sea que ya experimentaron, ¿viste? Eso ya lo experimentaron. Ahora, no sé por qué, parece que no creen que pueda hacerlo quizás con la multitud. Y por eso decía Jesús, por favor. Es que siguen con la mente en este mundo. Por eso, ¿y dónde vamos a conseguir para comprar? Ni plata tenían. Si Claro, pensaban en que claro. vamos a comprar en algún lugar y no van a poder O comprar. quizás, mirá, por ahí esto lo estoy pensando ahora, ¿no? Quizás crea que puede ser que Dios pueda sustentar a ellos por sus obras, por su obediencia. Cuando Dios a la multitud no tenía nada que ver como discípulos. Los discípulos dejaron todo y le siguieron. Y volvieron, ¿no? En cambio esa multitud no. Iban porque iban, por ser sanados. Escuchaban del reino, sí.
pero no le daba un lugar de privilegio a los discípulos. Dios no se podía negar a sí mismo, quizás. Y capaz que los discípulos no podían entender, capaz que creían que ellos tenían un mérito por ser elegidos, por ser encomendados, por tener poder y autoridad como apóstoles. Capaz que se sentían, muchas veces podemos caer en eso, en que nos den una tarea de servicio o algo y sentirnos capaz con un privilegio o que Dios vio algo en nosotros como si fuera que podemos tener un mérito en algo cuando todo es por gracia. Y esa gracia alcanzó en este caso a esa multitud. Igual esto también revela algo de su carácter. Él tiene compasión por Claro. todos y se conocen nuestras necesidades. Antes habíamos leído en otros capítulos que él conocía el pensamiento de las personas. Claro. También conoce las necesidades físicas. Sí, y sin quizás duda. podían, en otros evangelios, dice que podían haber desmayado en el camino. Imagínense, están declinados, están todo el día con Jesús. En un momento tienen que comer. Y él ve esa necesidad también, tanto en multitud como en los discípulos, tanto en nosotros como quien no cree hoy en él. Sí, Pero sí. él ve esa necesidad. Claro, se encontraron todos en la misma situación, en el mismo lugar, o sea, en un desierto. Para la cantidad de personas, yo pienso que teniendo el dinero para poder comprar, ¿de dónde iban a sacar de esa cantidad de...? Tenían 200 De alimentos, denarios, claro. según decían. Y supongamos, Era plata, pero no iban a conseguir pan. ¿a dónde van a conseguir tantos Esa peces? cantidad. O tantos panes. No hicieron el peridonte. Claro, No había es como que, y claro, en un desierto tenía que ir, por lo que explica acá, aldeas y a campos, ¿no? Como para buscar algún alimento. Ahora, yo por lo menos no tengo la dimensión de ese desierto, a cuánta de tiempo de distancia había una aldea o un campo. Y ni hablar si había sustento para 5.000, que está contando a hombres adultos, no está contando ni niños, ni niñas, ni mujeres. O sea, cuánto... Y de noche, o sea, es Claro, ya estaba cayendo. es una locura. Por más que esté cerca, era peligroso porque ya estaba anocheciendo, ¿no? Entonces, Claro, Lucas en eso también es su maestro redactando porque nos pone en situación. claro. Y es lo que también nos acerca un poco a tratar de interpelarnos a nosotros mismos en esto que decíamos recién. Bueno, yo quizás no tengo nada, pero ¿cómo se hace? ¿Qué voy a hacer Dios? Entonces todo el tiempo y viendo la necesidad de las personas y qué sé yo. Pero bueno, Dios siempre tratando de utilizar esas circunstancias también para enseñarnos como a ellos. Y vemos la obediencia de los discípulos también. Porque en el 14 dice, si bien tienen ese pensamiento como que no tenemos pan, Sí. en el 14 dice, y eran como 5.000 hombres, que creemos así como dice Dani, que eran más. Entonces dijo a los discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron. Entonces no tenemos pan, pero vamos a obedecerte, Señor. Claro, Vamos a, exacto. de una manera ordenada, sentarlos y... Vemos a Jesús resolviendo y ellos obedeciendo lo que él les manda, ¿no? Totalmente. El 15 dice, así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Cuando bendice los panes, ¿dónde está la mirada de Jesús? En los cielos. Hacia el cielo y bendijo y los partió. Y después vemos esta particularidad que tiene Jesús y que vemos esa relación con el Padre. Esa relación con el Padre. A ellos ahí en el desierto están viendo a ver si hay panaderías y Jesús está yendo Al Padre. en el desierto no hay nada, así está Dios. Volviendo Solo al mismo tema. la tentación. En el desierto no hay nada. Y ahí es donde tenemos ese encuentro muchas veces con el Señor. Revela un poco la mentalidad, ¿no? Del humano, en este caso como los discípulos. Buscar una solución que nos pasa a nosotros mismos, o sea, no es por criticar a los discípulos, ¿no? Porque encima vieron con lo que actuaron, con cómo fueron, vinieron, vieron el respaldo de Jesús, de Dios, ¿no? En la encomienda que les dio. O sea que pudieron ser testigos. Y a veces nuestra mentalidad es tan limitada, ¿no? Porque no entendemos, siempre
corremos a alguien que solucione nuestros problemas cuando realmente siempre es mirar arriba, es mirar al cielo, es mirar a Dios, porque es el único que puede solucionar. Es el único que puede resolver nuestros problemas, es el único que podemos aferrarnos. Es buscar esa guía y obrar. Porque Claro. agarra y dice, bueno, le dan. Pero ellos ya teniendo esta imagen, cuando nosotros vemos Juan, teniendo esta imagen de querer señalar y mostrar, esta es la identidad de Jesús, Jesús es Dios. Entonces, el multiplicar estos panes también tenía que ver con un acto divino, estaban manifestando algo. Que ellos conocían, a ver, del cielo que bajaba. Hermano, El maná. Entonces, el pueblo fue alimentado en un desierto por Dios. Y ahora Jesús está en el desierto, ¿y qué es lo que está mostrando? Otra vez estoy proveyendo a personas. Claro. es esta imagen del ungido, ¿no? Que es tan anunciado en el Antiguo Testamento, esta persona prometida que ha de cumplir todo este tipo de señales, ¿no? Y hay un par de pasajes que a nosotros nos pueden hacer memoria, nos pueden ayudar a verlo también, pero lo importante es ver justamente el impacto que tiene sobre esta multitud, que es esta de decir, che, esta persona, ahí lo definían como un profeta, ¿no? Después más adelante dicen que él es Elías, el resucitado, o es otro profeta. Claro. La verdad es que la gente trataba de darle el mayor honor posible, visto, y bueno, esto cuestión de alimentar a 5.000, con una, o sea, haciendo acrecentar justamente el alimento para todos ellos, bueno, les debe hacer un tipo de ruido, decir, mirá, Dios se está proveyendo de vuelta a través de él. No solo sana, no solo libera, sino que también hay alimento para sus necesitados. Claro. Sí, y el milagro está sucediendo en sus ojos, ¿no? Adelante de ellos y haciendo toda esta, me lo imagino a Jesús, ¿no? Teniendo el pan, mirando al cielo y decir, lo partió, gracias Señor, gracias, ¿no? Y frente a sus ojos ver ese milagro. Que también hay algo que dice que es algo maravilloso, que son saciados. Entonces también en eso de que él parte, esto de que el partir es compartir, el partir es ver al otro que está en necesidad. Entonces tiene varias partes, ¿no? Que podamos ver. Entonces también esto de que Jesús sabe a quién le va a pedir, pero en el sentido de no solamente de algo que en ese momento no estaba haciendo la necesidad primaria, sino decir, bueno Señor, que te conozcan a vos, ¿no? Parte, que te conozcan a vos para que también en esto, que lo que van a comer ese pan pueda ser rico, que pueda ser saciado, que también eso puedan no solamente llenar su estómago, sino saber de dónde viene eso. Eso es interesante. Poder glorificar al Padre, ¿no? Como hoy, les cuento un secreto. David, hoy compartiste, antes de grabar algo que me pareció muy interesante. Como que diste a entender... No sé qué dije. No, pero parece que no doy así, por ahí lo explayás un poco más. A todo esto, Jesús nos había revelado su identidad. O sea, todo el que conoció un poco de Jesús le decía que se callen, ¿no? Bueno, no sé si entendés de qué le está hablando, como lo compartió, me gustaría... Ahora, recuerdo, era que Jesús, si bien tenía su misericordia sobre la gente, ¿no? Esto de sanar enfermos, no era una cuestión que él lo hacía por propio gusto, sino que estaba compartiendo y viviendo, haciendo anuncios de cierta manera para algunos secretos, esto de que ha llegado el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, ¿no? Este Salvador prometido por durante toda la historia a un pueblo oprimido, enfermo, triste, pobre, llegó su libertador. Y en estas cuestiones él sanaba por misericordia, viendo la necesidad del pueblo. También los libertaba de aquellas posesiones demoníacas, pero lo que él priorizaba fundamentalmente era darse a conocer en el tiempo correcto. No, Claro. no quería, digamos por decirlo de una manera, no quería quemar el momento de la cruz, que era el momento culmine donde él realmente nos iba a liberar a todos nosotros. Y por eso él huía de estos momentos que después Juan lo toma también al mismo relato y dicen que lo quieren absorber, ¿no? Que lo quieren como decir que anda acá y lo querían tomar para hacerlo rey. Y él, viste, no, se aparta porque realmente no quiere ser conocido como un milagrero, sin despreciar el gran poder, ¿no? Alimentar a 5.000.
Pero además de eso, o sea, ¿qué tan grande es la salvación? Entonces me hace pensar. Porque él no se quería quedar con eso. No quería ser reconocido como un milagrero para alimentar, ni un sanador, ni un mano santa, ni nada por el estilo, sino que él quería realmente demostrar la gloria de Dios, la presencia de Dios, la personalidad de Dios hecha hombre y que vino a habitar entre nosotros. Por eso Juan después, cuando ve estos milagros, le dice: ustedes ya se saciaron, ahora tienen que comerme a mí. Cuando habla que él es el pan de vida, en ese pasaje Juan se ve más claro lo que él quiere señalar en cuanto a su identidad como el Mesías. Él era el que debía ahora comer. Bueno, ya se saciaron, bueno, tienen que comerme a mí. Y algo que también estuvimos hablando anteriormente, esto de esa compasión y de ver a estas personas como alguien que no tenía pastor. Creo que Marcos Carlita, lo podríamos explicar. En Marcos habla de esto, que él veía con compasión a las multitudes porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Sí, es en Marcos 6:34. Y si salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Por eso podemos entonces hacer aclaración de por qué decimos que entonces Jesús los miró con compasión. Porque venimos hablando de eso también. Entonces, por eso digo, ¿con qué ojos? Entonces estaba mirando a sus discípulos, a la multitud, y también con qué ojos nos mira hoy a Jesús, a nosotros, ¿no? Con todo este día a día o por la cotidianidad que podamos llevar cada uno, desde la tarea que podamos hacer, ¿no? Desde el trabajo, desde la casa, la familia, que es todo un trabajar. Y obviamente más allá de eso también la importancia entonces de compartir las escrituras, ¿no? La palabra de Dios, que es la que a nosotros nos vuelve a conectar con quién es Dios, con quién es Jesús, nos hace conectar con eso y nos da ese camino para saber entonces a quién está declarando, ¿no? De quién está hablando, para darnos a conocer. Me hace pensar todo esto, ¿no? Cómo arrancamos el programa, ¿no? Hablando, Dani nos compartía, decía, bueno, nosotros entendemos la multiplicación de los panes y los peces, pero el texto es otra cosa, habla de compasión, de amor, de relación, de cuidado, de sabiduría, pero también, sobre todo, del reino de Dios, de la vida de la persona, ¿no? Que está accesible para cualquiera. El que quiera, el que desee estar cerca de Cristo, sea parte de la multitud o un discípulo que se quiera acercar un poco más, está disponible. No tiene nada que ver con multiplicar, ¿no? Eso. Muy interesante. Bueno, todo este milagro, como comenzamos en el comienzo, con esta pregunta: ¿quién es? ¿Quién es este hombre? Y si seguimos leyendo, en el 17 hablan de que había 12 sectas. Entonces también era para mostrar a los discípulos. Ustedes tenían 5 panes y 2 peces, y ahora cada uno de ustedes, mis apóstoles, tiene una secta. Lo podemos ver de esa manera también. O sea, sus ojos, así como decía Ivy, se están manifestando y están para que ellos crean. Pero teniendo idea de quién era él, ya si vemos el 18, viene esa parte donde hace el clic. Viene esa confesión de Pedro y dice que aconteció mientras Jesús oraba, otra vez lo vemos orando, estando con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Vieron que veníamos preguntando? Y acá es como el momento culmine, donde ahí se revela y Pedro hace esta confesión que todos conocemos, que él, ¿quién era? Cristo. Entonces todas estas señales, milagros, que frenara la naturaleza, la tempestad, que multiplicara panes, iban señalando a esa identidad como el Mesías, como el ungido de Dios, el Cristo. Y por lo que dijo David, a través de esto yo creo que se empieza a revelar ya a grandes personas, a grandes cantidades. Ya no era a un grupo o unos misterios, a unos misterios, dije, no sé, a unos pocos que no se revele el misterio de quién era, sino que ya lo está haciendo públicamente, ¿no? Yo me quedé con el 17 que dice: comieron todos y se saciaron, ¿no? En esa época lo que entendíamos es que los que se podían saciar era gente que económicamente tenía mucho dinero, muchos recursos. Por lo general muchos comían, pero no todos tenían la posibilidad de ser saciados. Era comer como para matar quizás el hambre. Y bueno, en estos tiempos pasan, ¿no? Estas cosas. Y que haya sobrado,
Sí. O sea, sabemos que leímos por todos lados y nos dice que se multiplicó. ¿Cómo? No lo explica y tampoco es lo importante, ¿no? Claro. Lo importante es que todos fueron saciados. Y eso, bueno, Habla de la abundancia del amor de Claro. Dios también. y recogieron los que les sobró. O sea, de las sobras lo que sobró, 12 cestas. Eran 12 discípulos. O sea, es como que me da la impresión que dejó un souvenir a cada uno. No se olviden Sí, para que, porque después vuelva a ser sí, este milagro. las personas y aún cuesta entenderlo, ¿no? Claro. Ves como que le dejó como un souvenir a cada Es uno. otra multitud, pero los mismos discípulos también. Están viendo. El mismo actuar, ¿no? Sí. Y es algo extraordinario, ¿no? Las dos, porque, o sea, no nos está diciendo que cada vez que tienen que comer los 12 con él multiplicaba. O él proveía. No, lo dice. Él es el que para la vuelta. No, jamás. Nunca habla de eso. Nunca habla de eso. Claro, sí, sin duda. Muchas gracias por estar del otro lado. Le compartimos un poco lo que Dios habló a nuestro corazón a través de su palabra. Realmente estamos agradecidos por poder compartir con ustedes. Así que nos vemos. Nos vemos la próxima. Sí, Cristo.